Buen día. La investigación que presentamos se centra en el estudio de los papeles semánticos, en concreto el papel semántico productor de efecto. Tomo como base un corpus de textos orales y escritos del gallego y también del español, como el Tesouro Informatizado da Lingua Galega, el Diccionario da Real Academia Galega, el Corpus de Referencia del Español Actual y el Diccionario de la Real Academia Española. Me baso en presupuestos teóricos de la semántica relacional y composicional, la semántica cognitiva y de casos. A partir del hecho de que los papeles semánticos tradicionales son muy limitados, inexactos e imprecisos para describir y dar cuenta de la complejidad de los significados lingüísticos, me marco como objetivo demostrar la utilidad y relevancia de la existencia del papel semántico productor de efecto y delimitar sus principales contextos de uso, contrastando y analizando a la vez su funcionamiento. Concluiremos defendiendo la tesis de la pertinencia de este papel en el ámbito de la teoría de la semántica. Muy bien, pues desde el punto de vista tradicional, la semántica de la oración establece tres grandes clases de eventos, como son las acciones, los estados y los procesos, aunque prácticos resultan muy genéricos e imprecisos, por lo que no dan cuenta suficiente de los diversos significados que transmiten los eventos. Los procesos representan el tránsito de un estado a otro protagonizado por una entidad más o menos animada. Los estados se aplican a condiciones que carecen de un desarrollo temporal interno. Es posible hablar de su duración, pero no de su progreso o culminación. Las acciones indican actividad y dinamismo de tipo físico o mental en diversos grados de un individuo o de una entidad. En realidad se trata de tres grandes macropapeles semánticos o clases semánticas aplicadas, según los casos, a todo tipo de eventos. Es a partir de aquí que intentaremos demostrar con ejemplos cómo la realidad lingüística permite ajustar más estas denominaciones amplias y establecer nuevas subclases que den cuenta precisa de lo que la realidad lingüística transmite. De acuerdo con esto, desde la acción y el agente se puede diferenciar la subclase semántica de la producción de efecto y a la par el papel semántico de productor de efecto, del mismo modo que con base en la clase semántica estado es posible discriminar una subclase semántica de la caracterización. Por ejemplo, el agua caliente quema es un estado que también incluye una caracterización del propio sujeto, el agua. Los papeles semánticos, aunque finitos, presentan una gran multiplicidad. Su grado de diversidad deriva de la relevancia, productividad y sistematicidad que puedan adquirir en la lengua. Acomodarse a un número muy reducido de papeles semánticos, como defienden las posturas minimalistas, es verdad que resulta útil para su manejo, así como para el aprendizaje y la didáctica de la lengua, pero es menos riguroso y exacto por su imprecisión y generalidad. En la medida de lo posible, conviene determinar los papeles semánticos a partir de un corpus de usos reales y no proceder a la inversa, esto es, intentando adaptar la lengua a esquemas formales previamente establecidos. La centralidad e importancia de la semántica queda plasmada en corrientes como la semántica o gramática de casos de figuras como Filmer, Fillmore y Feuillet. Existen, dicen ellos, funciones semánticas universales, casos profundos, como son agentivo, factitivo, resultativo, dativo, estativo, locativo, etcétera, que generan unas determinadas funciones sintácticas superficiales, como sujeto, complemento directo y otras. Para Fillmore, las categorías sintácticas de las corrientes formalistas carecen de aplicabilidad interlingüística, por lo que es necesario sustituirlas por funciones semánticas universales. En esta línea existen una serie de marcos casuales en los que están los verbos.
El análisis semántico que aquí se realiza consiste, en primer lugar, en determinar el marco semántico que permite o estructura semántica que permite construir el significado de una unidad léxica de acuerdo con las construcciones sintácticas gobernadas por dicha unidad. Es de relevancia la interfaz léxico-sintaxis y la visión holística, dinámica y procedimental del significado de las palabras, tal como se documentan en los textos. Los análisis semánticos de un conjunto cerrado de papeles semánticos porque la semántica ya puso de manifiesto la dificultad de realizar un análisis semántico del léxico en base a esta perspectiva. El problema está en determinar cuál debe ser la amplitud que han de tener tales marcos y esquemas semánticos, lo que significa establecer los límites de su taxonomía. En principio, los autores barajan la utilización de grandes marcos, escenarios, esquemas semánticos, como por ejemplo acción, estado, situación, movimiento, emoción, etc. Algo parecido a clases semánticas generales de taxonomía amplia que, según las distintas concepciones teóricas, permite discriminar unos u otros papeles semánticos, llamados también papeles temáticos. Así, por ejemplo, Cook o Newson señalaban papeles semánticos iniciales como los de agente, causa, instrumento, origen, experimentante, frente a papeles semánticos no iniciales o términos como paciente, tema, meta, etc. Moreno Cabrera sostenía que las funciones semánticas tienen una fundamentación locativa y por consiguiente serían 4: origen, meta, locatum y transitum, a las que habría que añadir distintos subtipos como ablativo, causa, agente, paciente. Yule o Jurafsky-Martin enumeran principalmente papeles como los de agent, theme, force, experience, result, instrument, location, source, goal, etc. Bien, los marcos y los esquemas semánticos que dan lugar a determinados esquemas sintácticos están constituidos por una serie de estos papeles que pueden cruzarse o superponerse, bien por no estar claramente delimitados, bien por resultar genéricos e insuficientes. El significado impregna todos los estadios de la actividad lingüística y está presente en los diversos elementos de la gramática, pues una gramática se concibe como una estructura abstracta de significado que interactúa permanentemente con el significado más concreto del léxico. Dicho esto, si analizamos los comportamientos que ofrecen los papeles semánticos como el que aquí abordamos, contribuimos a elaborar una gramática, por ejemplo, del español o del gallego, e indirectamente, en cierta medida, crear una gramática universal. Siguiendo esta línea que evidencia la complejidad del tema, existe la posibilidad, como decimos arriba, de que los papeles se superpongan y las clases semánticas muestren subclases delimitadoras entre sí. De modo que una construcción como por ejemplo las flores huelen o las manzanas saben horrible presenta una entidad sujeto con el papel de afectado, pero a la vez caracterizado el modo de oler o de saber algo y al mismo tiempo productor de efecto que es el buen olor o el mal sabor que algo produce. Se trata de un papel que refleja la entidad o individuo que produce en algo o en alguien un efecto, un resultado o una impresión. Este papel puede funcionar en esquemas de aspectualidad dinámica que obedecen a algún tipo de acción y también en esquemas estativos que equivalen a ser o resultar de una determinada manera. Bien, el productor de efecto en eventos de acción y de estado. En primer lugar, documentamos la presencia de este papel semántico
en un grupo de construcciones de tipo monoargumental que obedecen a la subclase semántica de producción de efecto concretadas en esquemas sintácticos sujeto-predicado, aunque pueden presentar otros papeles semánticos de carácter opcional que indican sobre todo modo, cuantificación, fin, etc. Se registra en una subclase de las clases semánticas acción y estado en cuanto que reflejan un valor aspectual de dinamismo, en general bajo dinamismo, cuando no estatividad, pero siempre viene dado por una entidad que produce un determinado efecto. Son algunos ejemplos los siguientes. Cuando el hambre aprieta, hay que comer, o sus ojos brillaron en un momento de emoción, o oficio de zapateiro non dá, el oficio de zapatero no dá, tanta insistencia ya carga, el exceso de compañía ya carga, cuando la ley estorba se la carga, cuando el calor aprieta, me encuentro mal, el paraguas aquí molesta, vai un frío que pela, a esta altura hace un frío que pela, etc. En estas muestras y en otras que se podrán ver en el trabajo escrito, podemos ver el papel semántico productor de efecto con algunos referentes que son entidades de rasgos menos animado, más concreto y menos control, y en otras muestras que es o que se refiere a entidades de rasgo menos concreto o más continuo, siempre carentes de control sobre el evento. La insistencia carga, el hambre aprieta, la lealtad no interesa, la bondad estorba, matizadas a veces por alguna circunstancia de cantidad, calidad, modo, fin, lugar, etcétera. La insistencia carga aquí, la insistencia carga mucho. Bien, si bien los valores aspectuales suelen ser, como hemos indicado, dinámicos, por ejemplo, en apretar, o más bien de estado, en estorbar o interesar, ello no obsta para que el papel semántico sea el mismo en los sujetos, es el productor de efecto. En ocasiones, el dinamismo adquiere una especificidad puntual, como ocurre en algunas estructuras del tipo de brillar o alustrar, que se dice en el gallego. En casos como el de estorbar o de molestar, es frecuente el empleo del papel semántico productor de efecto en estructuras negativas e interrogativas, bien para dirigirse al receptor en actitud tranquilizadora, es decir, tú no estorbas, en cuanto al hecho de que no produce un determinado efecto, bien para inquirir su opinión acerca de si algo o alguien está produciendo o no un efecto de molestia. Estorbamos aquí, molestamos aquí. Tenemos también aquí el productor de efecto haciendo referencia a una entidad menos animada, más concreta y sin control, como luciron un intre os seus ollos, o en la muñeca bronceada luce muy bien su estrella roja, o también una entidad haciendo referencia a una entidad menos animada y también menos concreta, así no luce tu inteligencia, o también más animada y más concreta. Lucías ese traje, o lucías en la fiesta con ese traje. Para producir, indicar, significar que se produce una impresión positiva. En algunos grupos pronominales, con estos verbos, cuando el productor de efecto es una entidad animada, María se lució en la fiesta, Carlos se lució en el partido, etc., el evento se centra en el productor de efecto, solapando a la vez un papel de afectado cuyo significado nos lleva a un resultado bien de admiración o bien de ridículo, ¿vale? Con algunos significados como los expuestos, la producción de efecto puede verse modificada de acuerdo con alguna graduación de modo, cantidad, lugar, tiempo, etc. A veces en unas lenguas, pero no en otras. Por ejemplo, la comida fría no sienta bien o no sienta nada bien. Y en otras como a comida fría non presta, donde ya se indica que no sienta bien.
Esto es, el productor de efecto indica un efecto de bienestar o, en este caso, de malestar. Bueno, pues también tenemos el productor de efecto en eventos de acción o de estado y que a la vez indican una caracterización. Entonces, el productor de efecto aparece también en construcciones en las que existe esta doble estructura semántica superpuesta, de forma que la producción de efecto atribuida a una entidad converge con la caracterización que hacemos de la misma en base a un esquema semántico caracterizado-caracterización. En algunas de estas estructuras, además, se produce una equivalencia con estructuras atributivas con el verbo desplazado a adjetivo atributivo. Los políticos aburren, producen el efecto de aburrimiento, los políticos son aburridos o los políticos se caracterizan por ser aburridos. Los azulejos brillan, esto es, los azulejos producen efecto de brillo, los azulejos son brillantes, los azulejos se caracterizan por ser brillantes. El examen no puntúa, el examen no es puntuable, el examen se caracteriza por no ser puntuable. En diversas muestras documentadas tenemos un productor de efecto referido también a comidas que producen cierto efecto en alguien y a las que también se ajusta en paralelo el esquema semántico de caracterizado-caracterización. El caldo no gusta en el verano, los pimientos de Padrón pican, as comidas frías non prestan, las comidas frías no sientan bien, o pan mantén o el pan mantiene. Suelen tener como referentes sujetos de carácter más animado, algo o alguien sorprende, también de rasgo semántico más concreto y con poco o ningún control, y además reflejar eventos de aspectualidad dinámica que en algunos casos adquieren valor más estativo a través de la caracterización de alguna entidad. Puntuar es un verbo, un evento dinámico, pero si decimos que un examen no puntúa, indicamos que dicho examen no es puntuable, y esto caracteriza a la entidad examen. Si las lenguas clásicas decimos que las lenguas clásicas no interesan, queremos decir que no producen interés y además que no son interesantes o que se caracterizan por no ser interesantes. Bien, aunque con esto no estemos de acuerdo, por supuesto. El productor de efecto en eventos que se proyectan en una entidad afectada o término. Bien, en estos casos se trata de construcciones en las que una entidad produce un efecto que se proyecta en otra entidad que manifiesta dicho efecto. Son casos como huele a jazmín, y se trata de entidades de rasgos semánticos más animado o menos animado, generalmente más concreto, sin control y de bajo dinamismo o con aspectualidad estativa. Existen aquí otros modelos como a roupa negra non lle senta ben, o no le sienta bien la comida, caeume mal a cea o me cayó mal la cena, los higos no me llaman, que muestran una entidad menos animada, más concreta, sin control, con grado bajo de dinamismo, como productor de un efecto a menudo en posición pospuesta al predicado, además de una entidad que resulta afectada, generalmente perjudicada por el efecto. Sintácticamente, bajo la forma sobre todo de un dativo. Este último tipo de muestras se frecuenta en contextos negativos. Algunas estructuras parecidas presentan el productor de efecto como una entidad más animada, sin control, como algo o alguien me atrae, algo o alguien me molesta, algo o alguien me cae mal, que produce un efecto de atracción positiva, de respuesta negativa en alguien, frecuentemente graduado en su modo, bien, mal, alguien me cae bien, alguien me cae mal. Hablamos, pues, de modelos en los que es habitual que la entidad que produce el efecto sea un individuo o, en su caso, un nombre del campo semántico de la comida o del vestido. Algunas estructuras de un participante que es menos animado presentan por lo general dos.
Este segundo participante es un afectado más animado cuando explicitamos la entidad en la que se plasma el efecto. Al abuelo le brillaban los ojos. A veces en base también a una cantidad. Al abuelo le brillaban mucho o bastante los ojos. También, y también con un participante menos animado y de rasgo más continuo. Su actitud, ahí tenemos, su actitud me molesta, su ironía me duele o la cabeza me duele. En bastantes casos indicando la cantidad o intensidad del efecto. Me duele mucho la pierna, me duele mucho la cabeza, me molesta mucho su ironía. Existen construcciones en las que vemos el productor de efecto vinculado a nombres que designan trabajos, oficios, actividades. La beca no me da, el oficio de zapatero no me da, el trabajo de artesano no me da, o oficio de zapateiro non dá, en las que puede aparecer un participante pues menos animado, más concreto, pero también a menudo un destinatario afectado y un fin explícito o implícito. Es decir, pues la beca no da para vivir, la beca no me da para estudiar. Diferente es la construcción con este mismo verbo dar, como os estudios daban se me ven, los estudios se me daban bien, en la que el productor de efecto es una entidad menos animada, sin control y menos concreta, y el afectado una entidad más animada, más humana y más concreta. En muestras como agradar, desagradar, repugnar, gustar, preocupar, se produce, tenemos el producto de efecto indicando un efecto de agrado, de desagrado, de preocupación, reforzado a veces por alguna cuantificación, nada, poco, mucho, que afecta a alguien por parte de una entidad más animada, más concreta o también menos concreta. Esa idea me repugna, esa idea me gusta, esa idea me preocupa, etcétera, que se sitúa al final de la estructura. No me gusta nada la agricultura, por ejemplo, o le agrada ese niño, gústalle ese neno, entre otras. Parecido es el caso de importar, interesar o afectar con muestras que aparecen en contextos negativos, muy a menudo, en las que un productor de efecto es una entidad por lo general menos animada, más o menos concreta, más o menos continua y que también produce un efecto de mayor o menor grado, con poco o nada, sobre alguien en quien se proyecta. No me importa nada su vida, no me interesa nada su vida, no me importa nada, no me importa en absoluto que le vaya mal, non me interesa en absoluto que lle vaya mal, non me afecta nada a envexa, non me afecta en absoluto tu ironía, ejemplos de este tipo. Si el efecto que se produce es causar molestia, importar, el verbo una muestra o las muestras con importar, bajo condicionalidad que demanda una connivencia o permiso del afectado, tienen como preferencia, son de preferencia sobre interesar. Es el caso de si no te importa, salgo, y no si no te interesa, salgo. Vale. Tenemos también construcciones en las que el productor de efecto es una entidad más animada o menos animada, más concreta o menos concreta, que produce un efecto en una cosa o en una persona. Ahora el dativo puede ser sustituido por un complemento preposicional que señala el término o meta en que se produce el efecto. A mí no me influye, a mí no me influye mucho Kant. A mí no me influye moito Kant, a mí no me influye mucho Kant, o esa idea no influye en su pensamiento, esa idea no influyó nada en su pensamiento. Vale, y tenemos el complemento preposicional. El efecto puede producirse por medio de una entidad también menos animada, más concreta y sin control, frecuentemente acompañado de alguna graduación o cuantificación. Tu canción está pegando fuerte, todo lo que dije me pesó mucho.
Muy bien, pues a partir de todas estas muestras en las que se puede discriminar un papel semántico productor de efecto diferente de otros papeles semánticos, podemos concluir pues que a partir de estas muestras, analizadas, comprobamos que con respecto a otros papeles semánticos, aquí está la conclusión, con los que puede cruzarse, como son fundamentalmente el papel semántico afectado o el papel semántico agente, que actúan en eventos dinámicos, la semántica del productor de efecto es a las claras bien diferente. Un papel semántico como el de agente suele presentar mayor grado de agentividad, dinamismo, control y voluntariedad en la acción que ejecuta, y además puede tener o no proyección de efecto en algo o en alguien. El afectado o paciente funciona en construcciones de acción en las que una entidad sin control resulta afectada por algún evento. Frente a ellos, el productor de efecto tiene carácter menos agentivo que el agente propiamente dicho, carece de control o tiene control muy bajo y funciona con frecuencia, no exclusivamente, con entidades menos animadas y más humanas. El dinamismo aquí, la producción del efecto, se proyecta en una segunda entidad, algo o alguien que es el afectado, beneficiado o perjudicado, bajo la forma de un dativo o el término de un evento descrito formalmente con la función de complemento preposicional. A tenor de lo visto, defendemos pues que su existencia es clarificadora y relevante para una explicación más rigurosa y precisa de la semántica de los eventos. Muchas gracias por su atención.